Estás escuchando el episodio número 25, final de temporada, de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que si te encanta andar acá en el chismazo histórico, no, pues que Isaac Newton, que hacía que esto y que lo otro, y que Albert Einstein en realidad no inventó la bomba atómica, etcétera, etcétera. Si te gusta aprender sobre esos temas y divertirte al mismo tiempo, este es el podcast para ti. Hola, soy Fernando Navarro. Carl von Clausewitz, que es el máximo teórico de la guerra, que por cierto tiene una obra que así se llama, De la guerra, siempre dijo que en el momento en que tu enemigo se sienta más invulnerable, es el momento de atacar. Y efectivamente, en este episodio vamos a ver a qué se refiere. Hola, yo soy Rubí Navarro. Y en este episodio que es final de temporada les quiero compartir y avisar también que este va a ser el último episodio que va a tener este formato. Claro, o sea, no significa que ya no vayamos a subir audios ni nada. Claro que sí, solo que vamos a cambiar un poquito la dinámica porque ya se van a estar grabando de manera un poquito diferente. Como ya les habíamos platicado, ya se van a subir a YouTube los videos. Y pues también hay que cambiar las cosas porque uno se tiene que seguir renovando y porque lo único constante en el mundo es el cambio. Entonces, estén listos para la siguiente temporada. Van a ver que tenemos ahí algunas cositas cocinándose muy padres, incluso me atrevo a decir, pues, colaboraciones también, ¿no? Así se los menciono al aire, ¿no? Y pues se vienen cosas padres, nos vamos a tomar un par de semanas para planear el contenido nuevo que se viene, que vaya quedando lo más padre posible, aunque, como siempre, muchas cosas se aprenden en el camino, entonces también cuando salga la segunda temporada, como pues va a haber variaciones, vamos a querer sus opiniones para que este contenido a fin de cuentas que es para ustedes lo sigan disfrutando como siempre, ¿no? Y pues nada, vámonos de lleno ya con este episodio. Es un fragmento de algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial que se llamó la Operación Doolittle, como ya vieron en el título del episodio, y pues es un tema que tiene muchas malinterpretaciones e incluso lo rodean ahí ciertas conspiraciones, ¿no? Teorías de conspiración. Y ustedes saben que a nosotros esos temas nos encantan porque nos gusta estar deshaciendo teorías de conspiración y también a estar aclarando malinterpretaciones, ¿no? Entonces vamos a dejarlos con este episodio que es la Operación Doolittle. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchos, pero muchos episodios de todo tipo, de ataques por la guerra, de actos de heroísmo, de actos de cobardía, de ataques sorpresa, de actos de genialidad, etc. Y es precisamente en este contexto en el que hoy vamos a hablar de un episodio de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de la Guerra del Pacífico. Como todos sabemos, la Guerra del Pacífico fue sostenida prácticamente entre Estados Unidos y Japón. Uh-huh. Pues ellos fueron los protagonistas, aunque hubo algunos, por así decirlo, los ingleses participaron enviando tropas y algunos de sus aviones, que era más una especie de apoyo moral. Sí, que fue como México con el Escuadrón 201. Ajá. O sea, no representaba una gran fuerza, pero sí representaba, aquí estoy, a las órdenes, porque sí, realmente Inglaterra tenía mucho trabajo en el continente. Sí, claro. Y aparte porque Estados Unidos también los apoyó a ellos. Exacto, sí. Y también fueron apoyados por los australianos. Uh-huh. Entonces, es en ese contexto donde sucede este evento que yo lo titulé La espina en el corazón de Japón. Ok. Ahorita les explico por qué lo dije de esta manera. Fue por una frase de una película que ahorita se los voy a comentar. Vale. Después del ataque a Pearl Harbor el domingo 7 de diciembre de 1941,
que los japoneses atacaron por sorpresa a Estados Unidos en su base de Pearl Harbor en Hawái, pues hubo 2.403 muertos, pero realmente no fue el número de muertos, sino el acto de, llamémosle, de ataque trapero, de ataque sin declaración de guerra, que pues realmente en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, en varias guerras, pues ya eso ya se lo estaban pasando por... ya los tratados de Ginebra como que no les hacían muchote caso. Exacto. Que siguen vigentes, o sea, sí, por ejemplo, te voy a decir algo rápido. Si tú tienes un prisionero de guerra, lo tienes que alimentar. Y le tienes que dar, no lo tienes que maltratar. O sea, eso es parte de... O sea, si hay guerra, ok, estas son las cosas que se tienen que... Las condiciones que se tienen que cumplir. Que algunas son muy básicas, otras... Pero bueno, en fin. Hubo pero una no, que incluso... no siempre las cumplen. No, como eso, pues tiene que haber una declaración, imagínate, de guerra, ¿no? Pues, y aquí lo que... A partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que se trataba era de atacar por sorpresa. Sí, exacto. Entonces, pues, no había mucho que decir en ese esquema, ¿no? Un ataque que no esperaban los Estados Unidos, aunque ya ve, nuestros amigos los conspiranoicos dicen, ¿cómo que no? Estados Unidos lo hizo adrede para que lo atacaran y abalanzarse sobre los pobres nipones. Pues no es cierto. Pero, a ver, dame un argumento muy sustentado. ¿Por qué no había ningún portaaviones? Hijo del maíz. Y no había ningún portaaviones. Pero... Por favor, se tronaron 14 acorazados. Un acorazado es lo que sigue abajo de un portaaviones. Sí. Un acorazado te lleva a la guerra a tu playa y te destroza. Te destroza. O sea, de hecho, ha habido acorazados famosos de los cuales a lo mejor posteriormente vamos a hablar. Uno era el Graf Spee era un destructor, ese lo hundieron en el Mar de la Plata. Inclusive todavía a la fecha se ven algunas partes flotando en el río de la Plata en Argentina. Ahí se quiso esconder, pero pues fueron y se lo tronaron. Pero uno que tal vez fue el más famoso por su poder era el Bismarck. Sí, el Bismarck me era un súper acorazado. Y luego había otro que se llamaba el Yamato. El Yamato, que era el orgullo de la flota japonesa. Pero bueno, finalmente... cuestión de esquemas, como ya lo hemos platicado cuando hablamos sobre la guerra de Stalingrado, hay dos esquemas, por así decirlo, en el negocio o en la empresa de la guerra, el que es, te llevo la guerra a tu espacio, que son los portaaviones, o no permito que nada que te suministre ayuda o condiciones favorables llegue, los submarinos. Ese era el esquema que utilizaba Alemania. Alemania tenía una superflota de submarinos, de los U-Boots que le llamaban. Y de hecho, si recuerdas en un video que grabamos, cuando hablamos sobre los tesoros o el dinero llevado de la Gran Bretaña a Canadá, que fue algo rarísimo, que no hubieran podido los U-Boots haber hundido ningún barco de esos. O sea, todos llegaron, o sea, realmente fue, pues llamémosle un acto de verdadera fortuna, que claro. Si no lo han escuchado, bueno, ese está en Instagram, por si quieren checar ese video, es un en vivo que hicimos y ya se quedó ahí en Instagram para que lo escuchen, porque también, pues es una historia muy interesante. Efectivamente. Es cierto, se me olvidó comentar eso, que está en Instagram y que no está aquí en el podcast. Es uno de nuestros lives que hicimos, creo que fue el segundo. Y está muy interesante la historia. Les recomendamos que vayan ahí a Instagram y la escuchen y nos vean. Vean nuestras caras. Vean nuestras caras. O es más, si de plano lo que quieren es saber la historia, pues nomás lo escuchan y ya, para que vean. Me voltean el celular para abajo. Voltean el celular para hacia la calle. Bueno, entonces, este era también Japón tenía ese esquema de llevar la guerra, llevarte la guerra a tu propio territorio. Entonces, cuando bombardean Pearl Harbor, no había ni un solo portaaviones. Entonces, para los conspiranoicos, pues los Estados Unidos ya sabían cómo estaba el pedo y pues los habían sacado.
váyanse a dar la vuelta, nosotros les avisamos cuando regresen, se traen chirimoyas. Pero, o sea, se ha demostrado una y otra vez que no, o sea, los agarró con los pantalones en los talones a los gringos, con los calzones en el piso. Entonces, y Estados Unidos, pues reaccionó, bueno, está por demás ocioso decir que el presidente Franklin Roosevelt lanzó un discurso incendiario hablando que iba a vivir en la infamia, que el 7 de diciembre iba a vivir en la infamia y que había sido un ataque cobarde, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, de pronto si uno se va con ese contexto, dices, hijo, pinches japonesitos, ¿cómo se les ocurre? Primero, porque lo hicieron con la traición, porque Estados Unidos ni estaba en guerra. Sí. Y segundo, a los Estados Unidos, güey. O sea, no le rasques los huevos al tigre. Ya sé. O sea, realmente estuvo... Pero lo que no sabemos, lo que luego vamos a platicar, el contexto de por qué decidió Japón hacerlo. O sea, no tenía opción. Ok. Pero después platicamos de eso. Entonces, pues ya... Entonces el presidente Roosevelt dice, ¿sabes qué? Le tenemos que dar una lección a los japoneses de que se metieron con la parte equivocada. Entonces quería dar un ataque de castigo, pero así que doliera, digamos, sí. Que doliera. Y para eso decían, oye, pues es que ¿cómo le hacemos? Estamos muy retirados. Sí, ok, atacaron las Islas Marshall que estaban en poder de los japoneses, pero haz de cuenta que eso los japoneses hasta los estaban esperando, porque ya sabían que iba a haber algún ataque punitivo, porque era obvio, o sea, les bombardeas la principal base del Pacífico y pues no vas a esperar que te manden unos chocolates, una caja de chocolates, o sea, entonces en las Islas Marshall ellos ya sabían que los iban a atacar, pero no, o sea, Roosevelt dice, no, es que yo quiero algo que sientan el rigor, cabrón, que sientan la juria. Que les arda el yoyo, cabrón. Entonces, a un capitán de submarinos, fíjate curioso, que se llamaba, Francis Lau. Ok. Se le ocurre, me acordé, Francis Ley, tenía una orquesta, y ese tipo, Francis Ley, tenía unos temas muy bonitos, entre ellos, bueno, esto, paréntesis, Francis Ley escribía muchos temas para películas, y una de ellas era una francesa que se llamaba The Passion Flower Hotel, y otra que se llamaba Bilitis. Ese tema de Bilitis, muy bonito, por cierto, pero es donde por primera vez se hace una película, esto fue en 1972, sobre una relación lesbiana. O sea, fue todo un golpe en ese tiempo, ¿eh? No, ¿Y quién pues tenían a hacer? Pues los franceses, cabrón, o sea. Sí, porque a ver, los gringos son bien degenerados, pero que otro no haga algo así, ¿no? Como cuando... Pero degenerados como en secreto, como... No sé cómo llamarlo, o sea, son verdaderamente... y se persina, ¿no? El otro es el cochino, yo no. Yo soy fino. Entonces, decía Francis Lee, pero se llamaba Francis Law, este capitán de submarinos. Él dio la idea, dijo, pues ¿saben qué? Acerquémonos hacia Japón con portaaviones y bombardeamos sus principales ciudades, con bombas incendiarias, o sea, que sientan bien feo, cabrón. Sí. Entonces Roosevelt le da esta consigna a James Doolittle. James Doolittle era un aviador gringo que, aparte de ser un buen líder, él en 1932 había roto una marca de velocidad en avión. Entonces, no fue por eso, sino por su capacidad de liderazgo y por su audacia, por la que le designaron, ¿sabes qué? Queremos llegarle a Japón y caerle a la mera capital, cabrón. Entonces, pues no estaba tan fácil. Había que hacer, entonces, él, la idea que le da el capitán de submarinos, el capitán Francis, se le hace genial. Pero dice, el problema es que si mandamos algunos aviones nos tenemos que acercar mucho para hacer llegar los bombarderos y ya no van a regresar, cabrón, porque ¿cómo se van a regresar portaaviones? Entonces, lo que hizo fue unas modificaciones. Había un avión que era el B-25 Mitchell, que es como una fortaleza volante, pero más pequeña. Haz de cuenta, como los B-29, el B-29 fue el que lanzó la
la bomba de Hiroshima, y los B-52 eran los que lanzaban las bombas en Vietnam. Es de la Ah. misma línea, digamos de la misma familia, de la McDonnell Douglas, pero bombarderos y se llaman fortalezas volantes, porque aparte de lanzar bombas, pues tienen, en 4 puntos tienen ametralladoras de 10, perdón, de 3 pulgadas, 3 pulgadas el diámetro de la bala, del disparo. Entonces, la modifican, el problema era ese, era cómo ir, bombardear y regresarse. Entonces, definitivamente dijeron, ¿sabes qué? Pues no van a poder regresar, ¿no? No van a poder regresar al portaaviones. Entonces hay que regresar hacia otro lado. Pero primero tengo que hacer llegar las bombas. Sí. Sin acercarme mucho, porque lo más cercano eran 4.400 kilómetros. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues en el Hornet, un portaaviones, Sí. Fueron 16. Fíjate, la realidad es que el ataque fue más psicológico. Y ahorita les voy a explicar por qué. Primero, 16 bombarderos, eran muy pocos. Pero los adaptaron, les quitaron, por ejemplo, la torreta de la ametralladora de popa, pero y pusieron una disfrazada, de cuenta que pusieron una, no de cartón porque se iba a deshacer, pero por así decir, como de lámina, para que se viera que ahí estaba la ametralladora. Ok. Y luego el sistema de puntería para dar con el objetivo era muy pesado, o sea, pesaba como 350 kilos y se lo quitaron. Y luego las radios es un sistema que se llama sistema supletorio de comunicación, o sea, tienes 2 radios, por si te daña uno, pues le quitan uno de las radios, 400 kilos, o sea, en ese tiempo pues, eran unos pinches armatrostes del nabo, cabrón. Sí, claro. Entonces quedan con una sola y luego hacen una serie de reformas y le agregan un tanque de 230 litros. Ok. Otro tanque más para poder regresar. Y entonces la misión sería acercarse lo más posible a Japón y bombardear las ciudades de Tokio, o sea, directo a la capital, Nagoya, Yokohama, Yokosuka y Osaka. No, pues sí, las principales. O sea, a darle, que sientan, y Kobe. Ok. Y Kobe, o sea, ¿saben qué? A esas ciudades, cabrón, que son de las, que bueno, en realidad faltaban algunas de las principales, pero pues no se podía, cabrón. Entonces hacen las pruebas en una base en la Florida, en la base Glynn, y ve que sí pueden lograr, pero lo pueden lograr de tal manera que tienen que utilizar casi todo el portaaviones para despegar, porque no es como ahorita. Ahorita tienen un sistema como de catapulta, como no sé si has visto, como una especie de cable tensadísimo que los impulsa. Porque los aviones actuales pues vuelan a altísima velocidad y pues con ese pequeño impulso. Y para aterrizar también tienen un sistema en el que se enganchan, como con una catapulta. Sí, también y antes no, en la Segunda Guerra Mundial, salías de ahí con vuelo y llegabas frenando, cabrón. O sea, verdaderamente los pilotos de aviones que despeguen y aterrizan en portaaviones son la crème de los pilotos, ¿no? O sea, sí, son los mejores. Es lo máximo. Sí. Esos son los mejores. O sea, si de por sí ser piloto de un reactor, de un avión, de un caza de guerra, es ya todo, como te digo, ya eres todo un ser con características especiales. De un portaaviones es otra cosa. Los de Top Gun tenían ese sistema que decías como ya son de esos, sí, con catapulta y con sistema de frenado. Sí. Como que sí me acuerdo sí, porque pues estamos hablando de una película del 85, entonces ya, pues ese sistema se ha perdurado desde, pues casi desde de los inicios de la guerra de Vietnam, 1963. Pues con razón. Digo, cuando se declaró la guerra sí, pero la guerra ya tenía varios años, o sea, contra los franceses de Vietnam, que luego hablaremos de la guerra de Vietnam, que es un tema que yo he leído al derecho y al revés, por abajo, por arriba, por el centro, por la izquierda. Es un tema que a mí me ha gustado, pero yo viví con eso. O sea, cuando pues sí creciste con eso. Crecí con el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Entonces,
pues ya, ya ven que empiezan a hacer las pruebas y verifican que sí pueden despegar, pero haz de cuenta, sí pueden, pues, o sea, tienen que meterle todo el acelerador y los aviones todavía no alcanzaban ni a elevarse, o sea, ven casi cayendo del portaaviones cuando se elevaban, o sea, realmente estaba temerario. Entonces agarraron de lo mejor de los pilotos. Y les digo que le puse la espina en el corazón de Japón, porque en la película de Pearl Harbor, que salió en el 2001, que traía un repartazazo, no sé si te acuerdas. Sí, pues estaba Josh Hartnett. Josh Hartnett, estaba esta Kate Beckinsale. Sí. Sí. Y es Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck, y luego Alec Baldwin, Tom Sizemore. De hecho, 2 años después, Tom Sizemore y Josh Hartnett estuvieron en una misma película también de guerra, que era la de la caída del Halcón Negro. Sí, la recuerdo. Pues, en esa película, Alec Baldwin hace las veces de James Doolittle en la película. Y cuando van a partir, porque ellos parten de San Francisco el 2 de abril, y ellos los sigue una flota, que era el capitán Mitchell, el almirante Mitchell. Su flota era la que los iba, por así decir, a escoltar. Ok. Entonces hay unas, bueno, no escenas, sino que un hecho que hicieron es que el capitán James Doolittle y el almirante Mitchell amarran amarran diferentes medallas que les había otorgado el Imperio de Japón hace unos pocos meses o años, que a varios soldados se las otorgaron como un acto, puede ser protocolario, de decir, somos buenos, somos compas, todo está bien con nosotros, ¿verdad? O sea, hasta eso habían previsto los japonesitos, o sea, no, los japoneses, pero no voy a decir japonesitos porque se oye peyorativo. Sí. Los japoneses, hasta eso habían previsto, decir, ¿sabes qué? Pues estamos en buenos términos, somos cuates. Vamos a condecorar a estos soldados que son muy carambas, tuyos. Entonces, a varias de las bombas les pusieron esas medallas. Llevaban, cada avión llevaba 4 bombas y una bomba incendiaria de 225 kilos. Entonces ya llegan a su destino el 14 de abril y para la inteligencia japonesa, les dije que les iba a decir, bueno, en esa película de Pearl Harbor se ve esa escena donde van a despegar los B-25. El papel lo hace Alec Baldwin y dice, no será un ataque devastador, pero clavaremos una espina en el corazón de nuestros enemigos. Ok. Con razón. Por eso lo dije así, ¿no? Que en realidad en los libros de historia no dice si dijo eso, pero en la película se escucha muy... Las películas ya lo dramatizan Pero digamos que se escucha como muy determinado, o sea, como... ¿Cómo te digo? Como que con esa frase da a conocer, mira, no te vamos a destruir, pero te vamos a dar donde te duele, por así decir, como decimos los mexicanos, te vamos a dar donde te duele. Sí. Para eso la inteligencia japonesa había escuchado ya rumores que se acercaban unos portaaviones con bombarderos. Y digo portaaviones porque eran 3. Pero nomás el Hornet era el que traía esos bombarderos. O sea, prácticamente los otros 2 iban de damas de compañía. Ok. Entonces, los mismos gringos se dan cuenta que se dieron cuenta los japoneses. Y los japoneses se alejan con unas embarcaciones 1500 kilómetros fuera de la costa japonesa para alcanzar a detectar si venían enemigos. ¿Y qué pasó? Que los gringos tuvieron que despegar sus aviones, sus 16 aviones, a 350 kilómetros antes. Eso significaba que iban a tener menos combustible para regresar. Ya sé, sí. Y pues despegan y una nave, una embarcación que inclusive tenía un nombre raro, Matoru, no recuerdo, tiene 2 palabras. Da el aviso de que iban aviones, o sea, bombarderos, y de pronto no le creen. ¿Qué? ¿Bombarderos? O sea, no alcanzaban a reaccionar. Entonces, hunden la nave de donde sale el Matoru. Lo hunden, pero pues ya había mandado la advertencia.
Y empiezan a llegar los aviones gringos a las diferentes ciudades y dejan caer todo, pues las bombas y a incendiar. Despegaron algunos aviones caza, los famosos Zero Zen, que los hacía la empresa Mitsubishi. Ah, ok. Y una cosa que funcionó genial fue que las ametralladoras de popa, que no servían nada, que eran prácticamente un señuelo, pues los cazas, sabiendo que tenían ¿cómo se llama? Un artillero de popa, no se arriesgaron. Entonces, no les hicieron nada a los aviones. O sea, quisieron atacarlos, pero ellos sí traían en la proa, sí traían otro par de ametralladoras. Ajá. Entonces, pudieron repeler el ataque de los Zero Zen y se fueron hacia el mar, cruzaron el mar de Japón, el mar de China, hacia China. Para esto, el presidente Roosevelt le había dicho a Joseph Stalin que si les daba oportunidad de que aterrizaran en el puerto no en el puerto, sino en el aeródromo de Vladivostok, porque les quedaba más cerca. Pero Stalin en ese momento, imagínate, en 1942 estaba en pleno la operación Barbarroja, dijo, no, espérate. No, yo no traigo bronca contra los japoneses y no quiero abrir otro frente, cabrón. Sí. Y tenía razón, o sea. Entonces, pues, ¿saben qué, muchachos? Van a caer en China y ahí vamos a pasar información. En ese tiempo ya el líder Mao Zedong tenía ya sus guerrilleros, ya le habían dicho, ¿sabes qué? Pues va a pasar esto, ayúdanos a proteger a nuestros pilotos. Entonces, de los 16 pilotos, el capitán uno que se llamaba Edward, recuerda un apellido de las dinastías inglesas, Edward York, Edward J. York, así es, Edward J. York, se la rifa y se va a Vladivostok y ahí aterriza. Llegando lo apresan los rusos, pero lo apresan y como a los 15 días, como en ese tiempo Irán era colonia de la Gran Bretaña, pues la policía rusa, la NKVD, o soviética mejor dicho, pues se hace de la vista gorda y se los manda ahí a los iraníes. ¡Ay, se nos escapó este muchacho! ¡Híjole, qué travieso! Entonces, pues, lo regresaron casi hasta gordito. Y los otros 15, 3 se mataron. Se mataron en el aterrizaje. Entonces, quedaron 12. De esos 12, a 4 de ellos, la resistencia china los mueve hasta un, ¿cómo se llama? Misionero estuvo involucrado en esto, los protegen y los devuelven a la Gran Bretaña, donde Gran Bretaña se los regresa a los gringos. Pero los otros 8, de los otros 8, 2 fueron fusilados porque habían disparado contra población inocente. O sea, realmente era inventado. Pero igual tenían que darle, los japoneses también tenían que mostrar que estaban haciendo algo con toda la severidad del mundo. Claro. Y de los 6 que quedaron, uno de ellos murió de hambre, literal. O sea, precisamente Japón, digamos, nunca se distinguió por tratar bien a los prisioneros. El que sea el prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial con Japón, vivía un infierno literalmente. Si es que sobrevivía. Ay, güey. Total, al terminar la Segunda Guerra Mundial quedaron 4 y los devolvieron a su casa. Entonces, para esto, pues el golpe había sido dado y los japoneses cometieron un error muy grande. Dijeron que había habido 4,000 muertos y que había sido devastada una gran parte de la ciudad de Tokio. Y en realidad había habido 12 muertos. 12 muertos y en realidad cayeron las bombas sobre fábricas, sobre un par de escuelas, o sea, lugares donde no estaba muy habitacional. Lo que querían promover los japoneses era la brutalidad de los gringos, pero el efecto fue contrario. Los japoneses se sintieron indefensos, dijeron, oye, güey, no hace ni un año que les pusimos una revolcada, ahora vinieron hasta nuestra propia tierra y nos bombardean, cabrón. O sea, es verdad esto, se provocaron el efecto contrario. O sea, en vez de que la gente quedara como odiándolos y como de que sí, vámonos a matarlos, más bien dijeron todos, ay, güey, no. Sí, o sea,
muchas personas, perdón, pues les agarró terror, ¿no? Nuestros pinches gringos vienen a la hora que quieren bombardearnos. O sea, ¿dónde estamos parados, cabrón? O sea, literal, o sea, realmente infligieron miedo. Sí. Pero igual, en ese tiempo, el emperador era el que daba la voz y todo. Calladitos todos los japoneses, calladitos, una superdisciplina. Aunque se estuvieran muriendo de terror, pero decían, pues si el emperador dice que vamos ganando, pues igual a lo mejor es cierto. Pero esto provocó dos efectos. Uno, en los Estados Unidos se levantó la moral, pero bárbaro. O sea, haz de cuenta, la gente se dio cuenta que podían ir a vulnerar a los invencibles japoneses, porque en ese momento cuando tocaron Pearl Harbor, ya se hablaba casi de la invencibilidad de los nipones. Sí. Entonces levanta la moral de la población norteamericana y a Japón le hace ver que le pueden llevar la guerra a su propio territorio. Esto hizo que tomaran una decisión que es, ¿sabes qué? Pues tenemos que expandirnos para podernos proteger. Sí, sí. Y esto fue lo que provocó con el tiempo que pues se quisieran, los japoneses a quererse expandir, y fue cuando pues hubo la terrible batalla, bueno, la gran batalla de Midway, que esa luego la platicamos porque sí. está formidable todos los acontecimientos de esa batalla. Que ya salió también la película. Exactamente. Que la vi yo y no manches, o sea, pusieron ahí uno de los pilotos que yo pienso que era Superman disfrazado, cabrón. Pero bueno, luego la platicaremos. Y con el tiempo fueron ganando terreno los norteamericanos, y cuando llegan a las Islas Marianas, que era pues casi la última barrera para llegar hacia ellos, literalmente todos los días bombardeaban Tokio con bombas incendiarias. No manches. En un libro de ¿cómo se llama? Gordon Thomas, que se llama Enola Gay, que habla sobre el avión que dejó caer la bomba atómica, que está buenísimo ese libro, está buenísimo. Pero bueno, ahí platica que a varios kilómetros de distancia de Japón olía a carne quemada. No manches. De Tokio. O sea, fue un bombardeo despiadado después de llegar a las islas. Ya los tenían ahí. Entonces, literalmente se acostumbraron los japoneses a que, digo, yo supongo que a lo mejor decían, oye, pues vete y tráete el pan porque ya va a empezar el bombardeo. O sea, ay, se no, llegaron qué a horror. acostumbrar a vivir una vida así de terror. Y tuvo esos efectos, como les digo, diametrales. Levanta la moral gringa, los japoneses se dan cuenta que no son invulnerables, y a su vez quieren provocar un ensanchamiento precipitado que los norteamericanos aprovechan para hacerlo retroceder. Y entonces la guerra después toma otro giro. Entonces esa es nuestra historia. Por eso les decía yo que le puse la espina en el corazón de Japón, porque a partir de ese instante Japón sabía que no era invencible, y Estados Unidos sabía que podía vencer a los japoneses, cosa que ya ni se estaban creyendo. Gracias por escucharnos. Bueno, entonces pues este episodio, como ven, fue nada más como un fragmento de la Segunda Guerra Mundial, pues que es un tema tan extenso. Y pues lo queremos, es que no se puede, creo que no se le haría también el honor a la Segunda Guerra Mundial hablando de ella nada más en un episodio. Porque hay tantas partes, tantas... No, es que, o sea, casi hasta te puedes agarrar de un solo personaje y hacer toda una historia sobre ello. Entonces, pues... Es correcto, desde una batalla hasta un personaje, hasta una, digamos, una operación secreta, ¿no? Ándale. O sea, pues todo, es verdaderamente inmensa la cantidad de información interesante, y la cantidad de... No te deja de sorprender la Segunda Guerra Mundial de lo brutal que fue y de lo que vivió el mundo. O sea, realmente fue algo, o sea, los que vivieron, los europeos que vivieron la guerra, vivieron en el infierno, y los japoneses. No, verdaderamente. Aquí uno quejándose de vivir en medio de la pandemia, pero no manches, o sea, ya la gente que... Pues sí, la gente que ahorita tiene que unos 180, que están en sus 80 años y eso, vivieron unos años de horror. Claro. Entonces, que a mí se me hace sorprendente todavía que la Segunda Guerra Mundial no hayan pasado ni 100 años
Sí, de ella, o sea, la tenemos aquí atrás. sí, sí, es correcto. Y la verdad, siento que la humanidad no ha aprendido tanto como debería de haber aprendido Mira, de la lo guerra. único que pasó, tal vez, fue que dilató más el tiempo. Porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Sí, pues pues hubo tuvieron, 20 años. sí, o sea, nada. 20 años. Entonces, por eso muchos dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue una sola guerra, que solamente hubo un Sí, episodio casi. de descanso. Sí, Porque sí. fueron los mismos protagonistas, los mismos intereses, los mismos objetivos, etcétera. Entonces, Hasta Hitler estuvo en las dos. sí, sí, sí. En uno como soldado raso y sufriendo un trauma de guerra que lo dejaría marcado. Ujú. Y en el otro como el gran Führer, que lanzó a sus compatriotas a la muerte. Porque fue, no nomás mató 6 millones de judíos y mató millones de gitanos, millones de católicos, etcétera, en sus campos de concentración. Provocó la muerte de sus compatriotas nomás por sus berrinches. Nomás porque aquí le vamos a hacer así, provocó que desapareciera toda una generación de alemanes. Sí, no, realmente brutal. Y de hecho, su libro de Mi lucha lo escribió entre la Primera y la Segunda Es Guerra Mundial, correcto. ¿verdad? Es que según yo, o sea, no estoy segura, pues, pero creo que hay gente que cree que escribió Mi lucha, durante La la Segunda Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial, No, como ya, no, no. este, No, como lo que inclusive estaba viviendo, sus pensamientos de ese momento, es pero no. correcto, es correcto. Fue por ahí a finales de los 20. Es más, cuando él llegó al Reichstag, él Ajá. ya había escrito ese libro, era casi la doctrina por así decir, de que tenías que traer, si eras nazi, ya tenías que traer, prácticamente te lo tenías que saber de memoria. No es cierto, no se lo tienen que saber, pero sí era un libro de culto, porque eran Como su Biblia. por llamarlo de una manera, Pues sí, porque venían los pensamientos más profundos del del Führer, supremo líder. Sí, ¿sí? sí. Ahí venían los pensamientos más profundos, más íntimos del Führer. Entonces, pues imagínate, ¿no? Para sus seguidores no era cualquier liderejo, ¿no? Y ese libro, pensar que en ese momento Hitler era un pintor fracasado. ¿Saben qué? Quien lo reprobó no era tan mal pintor, ¿eh? Chingan a su madre. Chinguen a su madre. ¿Qué les Por causa de costaba? haberlo reprobado, nos lo mandaron a hacer la guerra. Y yo he visto pinturas de Hitler, bueno, he visto dos, y no era tan mal pintor, ¿eh? ¿No? No era mal pintor. Hay una pintura se ve como una catedral. Y no, esta fue la prueba que reprobó Hitler. Le dije, no mames, pinche profesor, que ojalá que Te esté costaba ardiendo en el ponerle una infierno. B o un 7, no sé cómo lo Sí, califican. cabrón, pero no Ay, manches, no. cabrón. Pero en fin, de Bueno, esos detalles, digamos, temporales, el efecto mariposa. ándale. Por- Reprueban a alguien con una pintura y matan a millones de Millones de judíos años personas, después. mueren 52 millones de humanos, ¿verdad? Sí, como el que estamos viviendo ahorita. Un chino se come un murciélago y ya después, meses después, se mueren millones de personas. Uf. Ay, qué cosas. Pero bueno, ese fue nuestro episodio de hoy. Igual los mismos avisos parroquiales, suscríbanse al canal de YouTube. Y porque ya, de hecho, pues este es nuestro episodio 25, entonces este es el final de la primera temporada. Ya la segunda temporada vamos a comenzarlo en unas 2, 3 semanas más para alcanzar a organizar el contenido y ahora sí ya van a ser videos de nosotros en YouTube, entonces vayan a suscribirse por si quieren ya ver, empezar a ver pues tener episodios más, pues que es más entretenido ver a las personas, ¿no? O Pues sí, sea, me parece que sí. Aparte, un amigo mío, que por cierto bueno, es un ingeniero civil, igual que es colega, pero dice, ¿sabes qué? Deberías grabarte porque la gente se debe ver, dice debe darse cuenta que todo lo dices de memoria. Digo, güey, pues si lo hacemos por compartir una información, no para que digan, ¡ay, mira! O sea, por favor, o sea, de ese chiste ve, como ejemplo, los chavos estos que son malabaristas y prestidigitadores en las esquinas de los semáforos. Hacen unas verdaderas proezas pero pues para ti, ay, ojalá que ya se pongan siga. ya sé. O sea, realmente lo importante es la información. Así es. Pero bueno, entonces gracias por apoyarnos. No se olviden de compartir el contenido porque también nos ayuda mucho que nos compartan en su Instagram, que aquí suben una historia de que no, pues aquí estoy escuchando
a chismes de historia y ciencia mientras lavo los trastes o mientras voy al baño, yo qué sé, pues, pero nos ayudan mucho y pues se los agradecemos bastante. Y también si tienen ideas de temas que quieren que empecemos a platicar en la segunda temporada, mándenoslos por Facebook o por Instagram. Y pues nada, gracias y nos escuchamos el próximo episodio. Gracias. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.